palabra nos enseña que somos cartas leídas, escritas por Cristo mismo, no con tinta, sino con su Espíritu, donde todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Soy una carta escrita por Cristo. Por eso, hoy vamos a mostrarte un poco de quiénes somos y que mucho de lo que tú pasas en este momento, nosotros también lo vivimos. De esto trata Cartas Leídas. Hola, soy Elizabeth Cortés. Actualmente integro el Ministerio de la Alabanza. También soy líder de jóvenes. Estoy casada con Alonso Calderón. Tenemos 2 hermosos hijos, Natanael y Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Germain García. Mi nombre completo es Germain Andrés García Benavides. Vivo aquí en la ciudad de Bogotá. Hago parte del pastorado juvenil de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional. ¿Qué fue lo más difícil de dejar al estar en la iglesia? Yo llevo asistiendo acá 10 años, aproximadamente 10 años. Y bueno, cuando empecé fue un proceso duro porque yo vengo de la ciudad de Chocontá y pues allá yo tenía mis amigos en la iglesia allá, tenía toda mi vida allá. Pero entré a estudiar y me quedé sin trabajo, entonces me vi obligada a venir acá a trabajar. Gracias a Dios empecé a trabajar, pero yo seguía asistiendo allá, cada 15 días, cada 8 días. Pero pues llegó el momento en que ya no podía estar viajando, pues por cuestiones económicas y porque no estaba haciendo prácticamente mucho. Entonces tomé la decisión de empezar a asistir acá. Pero pues cuando me tocó venirme a vivir acá, me tocó renunciar a todo, a mis amigos, a toda la vida. Yo creo que a la comodidad, porque pues allá estaba cómoda, tenía prácticamente todo. Pero pues al venirme acá, me vine sola, sin mis papás, sin mis hermanos. Entonces, a pesar de que llegué donde mis tías, de todas formas fue duro, ese día lloré mucho. Me sentía todavía como una niña, como que tenía que dejar a mi familia y me daba cierto miedo también como enfrentarme yo sola a la realidad de tener que trabajar. Igual no era algo, trabajar en algo duro, en algo pesado, no, pero era como el choque de estar cómoda y dejarlo todo para venir a empezar una nueva vida yo sola, y era algo que yo no entendía, no sabía qué tan grandes cosas tenía Dios para mí en este ministerio, pero pues empezando es duro. Bueno, yo entré hace 11 años, haciendo cuentas precisas, más o menos 11 años, de a 10, 11 años, es lo que llevo conociendo a Jesús y en este tema del Evangelio. A los 8 años, llevo 11 viniendo a la iglesia y bien, y llevo 8 años en los que estoy firme. O sea, eso quiere decir que hubieron unos añitos ahí donde no se caminó bien, donde se fue un poco tibio, adelante y para atrás, ¿ok? Entonces más o menos 11 años. ¿Y qué fue lo más difícil para dejar en mi vida? Pues algunos hábitos, costumbres, formas de hablar, y más que todo cosas que yo escuchaba. Estamos en un país, o Sudamérica, estamos en un país que es Colombia, que es tropical, y por genética cada persona, cada joven, pues tiene la música por dentro, tiene el ritmo por dentro, tiene la música en sus venas. Así que la primera cosa, o la cosa más difícil que fue para mí dejar fue la música. Pues nací en una familia secular que nadie conocía de Jesús. O sea, mi hermano y yo fuimos los primeros en conocer de Cristo. Entonces, eso fue lo más difícil. Fue terrible dejar de escuchar cierta música que desagradaba a Dios y ciertos ritmos que no agradaban. Y pues bueno, eso hacía que tuviéramos
costumbres y hábitos totalmente pues, diferentes. Cuéntanos, ¿cómo te sentías con esa situación? Bueno, pues, como lo dije anteriormente, en ese momento me sentí súper mal, lloré mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, yo vengo de un pueblo es muy tranquilo, ¿sí? Es muy distinto a una ciudad, sobre todo a Bogotá. Entonces, allá uno salía solo, normal, no había tanta gente, tanto río, sí, tantas cosas que se ven en una ciudad. Entonces para mí fue muy, muy duro. Yo había venido a Bogotá obviamente porque tengo familia, igual Chocontá queda como a 2 horas de acá, pero yo nunca había venido sola, sin mi mami, sin mi papi. No sabía conducirme por acá por Bogotá, coger un bus, así, era muy difícil. Era prácticamente la niña del campo a llegar a la ciudad, entonces era un choque también emocional, que les cuento. Una vez sí me perdí, cogí un bus, tenía que coger uno por la Boyacá, pero que fuera directo para el terminal, y cogí uno que decía Boyacá, pero volteó por otro lado, y yo, bueno, llegando acá a la iglesia, obviamente es muy distinto lo que yo sabía o lo que traía de la anterior iglesia que lo que hay acá, porque pues para nadie es un secreto que el pastor Frankie predica súper profundo, dice unas cosas que son como que es de otro mundo. Entonces a mí pues me gustó que él predicaba como confrontando el pecado, ¿sí? O sea, él no maquilla las cosas, no maquilla el pecado, sino que es habla con la verdad, habla lo que es. A mí me gustó eso, pero digamos, tan pronto empecé a asistir, pues yo no tenía aquí amigos, yo venía con mi hermano, empecé a venir con una prima que nos trajo, pero pues ella dejó de venir también, y entonces yo venía con mi hermano, pero pues mi hermano estaba con su esposa, entonces prácticamente empecé a asistir por mi propia cuenta. Y yo creo que de pronto era como un contraste de emociones, porque a mí me gustaba venir, me gustaba por Dios, buscar a Dios. Acá en este lugar me sentía que lo podía encontrar, que podía estar bien con Dios por el ambiente que se vive en este lugar, por lo que transmite el pastor. Él lo lleva a uno a buscar a Dios. Pero también era como una emoción de que yo acá estaba sola, no tenía amigos, a veces como que me deprimía, ¿sí? Entonces era como esa guerra en mi interior, de que en una parte, digamos, mi espíritu estaba bien, me sentía bien con Dios, lo podía buscar, pero por otra parte era mi alma, mis emociones, esa guerra, esa tristeza, como que se acaba un domingo y para la casa, que a encerrarme, no tenía ni televisor, nada, ni internet, entonces era eso, era como muy frustrante, o sea, como que del todo no me sentía feliz, y más porque pues yo hasta ahora estoy como abriéndome así socialmente. Yo soy mala, o bueno, era demasiado mala para entablar una amistad, empezar una charla, una conversación. Entonces yo era de las que venía a la iglesia y salía y me iba, no hablaba con nadie, no tenía amigos, hasta pues una vez que el pastor, digamos, que citó a los jóvenes y dijo que quienes éramos nuevos y nos presentó para que como que los demás se hicieran amigos de nosotros. Pero especialmente esa siempre fue mi guerra fue en las emociones. O sea, una parte de mí, mi espíritu, quería estar bien con Dios, pero la otra era mi alma, mis pensamientos. Yo me sentía siempre menos que los demás, sentía que como que no era importante para nadie. Entonces eso era lo que siempre trataba de afectar mi relación con Dios. Como venía diciendo, entonces hay costumbres que ya se hacen parte de tu vida y que son parte de tu vida, y que tú en tu ignorancia piensas que eres así y que así naciste y así vas a morir. Jamás puedes pensar eso,
estás equivocado o equivocada si vas a pensar en eso, es que yo soy así, debo ser así, eso es orgullo. Entonces, ¿cómo me sentía en el momento que estaba en la iglesia y fui confrontado con esto? A mí nadie me dijo, tienes que dejar la música. A mí nadie me dijo, o una persona que me haya obligado a dejar la música, no. Solamente me di cuenta que ciertos ritmos me llevaban a hacer ciertos actos. El poder de la música, ¿no? La música tiene un poder en el cual nos lleva a hacer cosas que uno dice, pero ¿por qué? Ejemplo, una persona que haya terminado recién con su pareja y se pone a escuchar música triste, te pone a llorar, o sea, te pone a llorar, te bota en la cama y te bota ahí 2, 3 días llorando. No me digas que no. Prueba una tusa, se dice en Colombia, prueba una tusa, una decepción amorosa sin música, a ver cómo te va. En 2 días estás bien, pero con música se te alarga esa vaina. En Colombia se dice esa vaina. ¿Cómo me sentía? Muy confrontado. Y porque esta música o estos sonidos me llevaban a ser a veces depresivo, a ser persona depresiva o a veces violenta. Ay, qué música he escuchado. La misma que has escuchado o escuchaste, o que estás en la iglesia y sigues escuchando. Eso fue para alguien ahí. Así que bueno, la confrontación fue muy, muy heavy, porque saber que lo que Dios te tiene es la paz, la seguridad, tu felicidad, y saber que por estos sonidos produce todo lo contrario o da como resultados todo lo contrario a lo que Dios tiene para tu vida. Entonces el tema era más que todo de confrontación, saber o pensar lo que Dios tenía para mí y saber que esta cosa tan mínima como los sonidos o la música me estaban como ciertamente apartando y no me estaban dejando entrar de llenamente a las cosas de Jesús. Tú dices, pero es que la música no tiene nada que ver o eso no importa. No te engañes. Y este video lo están viendo muchas personas, pero no te engañes, ¿sabes? No te engañes. Porque puedes ir a la iglesia y estar escuchando ese tipo de música y ese tipo de música clausura o cierra ciertas áreas o ciertas cosas en tu espíritu. Entonces, a veces es necesario que desconectemos muchas cosas que escuchamos para escuchar la voz de Dios. Ahora te preguntas, ¿por qué no he escuchado la voz de Dios? ¿O por qué Dios no me habla como ciertos profetas? Es por lo que estás escuchando. Cuéntanos algo que te haya pasado. Pues digamos, algo que me pasó cuando era más chiquita, pues yo lo que les digo, siempre tuve esa inseguridad de no encajar, de caerle bien a los demás o de creerme menos, que no era importante para nadie. Entonces, cuando tenía 12 años, yo tenía amigos en la iglesia, éramos un grupo grande y aún así yo sentía que como que nadie me quería. Yo no sé, esas boas que a uno le dan, que como que ay, nadie me quiere y lloro. Y entonces yo dije, ay, a mí me gustaría que me pasara algo, a ver si se preocupan por mí, no sé qué. Y una vez había una salida de los jóvenes en la iglesia y me empezó un dolor de estómago, dolor de barriga, pero pues yo sufría a veces de dolor de barriga, entonces no le tomé importancia. Y le dije, mami, no, pues la verdad no me duele mucho, eso era un sábado. Y nos fuimos. Me empezó ese sábado. Y el domingo en la tarde era la salida. Y nos fuimos a la finca. Y por allá, estando allá, me dio un dolor más fuerte a la madrugada, vomité un líquido verde, ¿sí? Entonces la verdad pues se me tiró el paseo. Yo lo hacía era por eso, por ir a pasear con los amigos. Pero me siguió el dolor el lunes, y el lunes era festivo, entonces no pude ir al hospital. El martes fui al hospital con mi mami y me examinaron, me dijeron, no, esos son como virus, pero si le sigue el dolor vuelve en la noche. Y el martes en la noche volví y resulta que se me había reventado el apéndice desde la madrugada del lunes. Y pues en ese tiempo no estaba de moda el apéndice, entonces no sabíamos ni sospechábamos. Entonces el médico sí le dijo, ay mami, si no hubiera venido hoy tal vez se hubiera muerto porque eso ya lleva reventado y eso es muy peligroso. Entonces, bueno, ahí todos se preocuparon por mí, me cuidaron mucho. Bueno, Dios mostró su amor, su misericordia conmigo y eso sí me quedó una cicatriz horrible. Pero entonces yo hasta después caí en cuenta, yo dije, yo misma hice eso para mi vida por ponerme
con esas bodas de que, ay, nadie me quiere, de que, ay, no, como que no le importó a nadie. Sí, son cosas que el enemigo trae. Y a veces uno las dice o las piensa, uno deja albergar esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, cada vez que miro esa cicatriz me acuerdo de que sí soy importante para Dios, de que Dios sí pone personas a mi alrededor que me quieren. Entonces, trayendo al tema otra vez, recién que llegué aquí, que no tenía con quién hablar, no tenía amigos, entonces siempre que el enemigo trataba de ponerme otra vez esos pensamientos, es como que Dios me recordaba lo de la cicatriz, como que para que no vuelva a pensar esas cosas. Entonces es delicado cuando, sobre todo uno es joven, uno se deja tentar por el enemigo a pensar cosas que no, obviamente no hacen bien a nuestra vida, y pues Dios las permite. Gracias a Dios que nos enseña con misericordia y con amor. Entonces, aparte de la cicatriz física, pues de todas formas uno a veces vive cosas, pasa cosas. Siempre el enemigo me atacaba en eso, en cuanto a la inseguridad, hacerme creer que pronto no puedo, no sirvo y eso. Pero Dios usa personas, gracias a Dios. El pastor en las prédicas es muy usado por Dios para restaurar esa parte del alma también y del espíritu que está quebrantado en uno, pero también usa personas. Yo digo que mi esposo me ha ayudado mucho. Él es una persona que no le da pena nada. Él dice que cuando crearon la pena, él no estaba. Él siempre me dice, yo no sufro de pena. Dice, de pena murió un burro en Cartagena. Entonces, él como que me inspira a tratar de dejar eso. Obviamente hay cosas que sí me dan pena, por ejemplo, las entrevistas me dan miedo. Las entrevistas, sí. Hay cosas, hablar en público, a pesar de que uno está en la alabanza, en el ministerio, lo ven a uno arriba, de todas formas, a uno no deja de darle nervios, pena. Pero es pena como de demostrarse. No miedo, sino como pena de estar en público. Pero mi esposo sí me ha ayudado mucho. Él me inspira a hasta reírme de mí misma. ¿Sí? Hay cosas que a uno le pasan y uno, uy, Dios mío, uno se echa la pena o mejor dicho se esconde. Y no, él me ha enseñado eso, a burlarse de uno mismo, de si uno se equivoca, cualquier cosa, burlarse de uno mismo, de la situación. Entonces creo que él me ayuda mucho a restaurar esa parte. Él me inspira, él me dice cosas bonitas, entonces él lo hace sentir a uno bien. Bien, hay muchas anécdotas que pueden ser sencillas, pero que a muchos les pasó o les está pasando. Bueno chicos, el programa de hoy ha finalizado. Como pueden ver, esto continúa, hay segunda parte, entonces no se lo pierdan. El próximo sábado, 7 de la noche, Voces de Fuego.